Ok, vamos a continuar con nuestra serie Discípulo número 13. ¿Quién es el discípulo número 13? Yo, ¿verdad? Todos digan yo. Ese somos, tú y yo. Okay, y hoy vamos a hablar de mi aventura. Mucha gente piensa que la vida cristiana es bien aburrida. El problema es que no están viviendo la vida cristiana. Están viviendo una vida religiosa, pero no están viviendo la realidad de una vida cristiana. Como discípulos de Jesucristo, vamos a ver la aventura que nos espera. Ahora, terminamos desde la semana pasada el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Salieron de Antioquía, que está en Siria, ¿verdad? Fueron a la isla de Chipre y fueron a Galicia y Turquía, y luego regresan a Antioquía para dar un reporte. Hoy vamos a empezar su segundo viaje misionero. Ahora sale de Antioquía hacia Troas, que vamos a ver en un momento. El Espíritu Santo les dice allí no. Luego proceden a Macedonia, a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corinto, y luego regresan otra vez a Antioquía. Tranquilos, no vamos a verlo todo hoy, ¿ok? Entonces, verso 1, capítulo 16. Si traen sus Biblias, ábranlas, ¿ok? Me gusta en papel porque puedo escribir allí. Me dicen que ya también en los apps uno puede escribir. Yo todavía no soy tan inteligente, pero usted abra la Biblia que sea, no me importa, pero ábrala. Dice: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. ¿Qué hace? Los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Ahora, ¿se acuerdan al final de la semana pasada? ¿Se acuerdan que al final Pablo es el que está peleando por el hecho que uno no tiene que circuncidarse para ser salvo? ¿Se acuerdan? La salvación no viene por la circuncisión. Había judíos que querían a fuerzas que sí, creer en Jesucristo, pero también cumplir con toda la ley de Moisés. Y Pablo y ellos entran en esta discusión, lo llevan a los discípulos, a los apóstoles. Pedro, ¿se acuerdan? Da su testimonio de cómo Dios lo usa en la casa de Cornelio, y sin haber sido circuncidados, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Luego, ¿se acuerdan? Santiago se para y empieza a hablar de escrituras del Antiguo Testamento que hablan que el evangelio será para todas las naciones. Entonces llegan a una conclusión, que no es necesario circuncidarse. Entonces, ¿por qué está Pablo aquí circuncidando a este pobre joven Timoteo? ¿El qué culpa tiene? Déjate digo por qué. Y es el punto número 1. Y si lo ponen para que lo vean en las pantallas para los campus. Tengo que hasta dirigir las cámaras. No. Mi conducta, ¿qué determina? Mi impacto. Mi conducta determina mi impacto. Pablo entendía: vamos a ir a ciudades, vamos a ir a sinagogas judías para tratar de presentar el evangelio de Jesucristo a judíos, para empezar. Y ellos todos van a saber que este joven, su padre es griego y no se ha circuncidado. Y entonces, por el puro hecho de no estar circuncidado, se van a tapar los oídos, no van a escuchar nada. Entonces, para que pueda Timoteo tener un testimonio efectivo, lo lleva a circuncidar. Amigo, amiga, escúchame. Nuestra conducta no nos salva. ¿Te puedes tomar tu cerveza e ir al cielo? Sí. ¿Te puedes fumar tus paquetillas de cigarros, ir al cielo? Sí, hasta te vas a ir más rápido, ¿eh? Pero esas cosas, en veces esos hábitos, nos van a impactar en nuestro testimonio. Y la gente del mundo en veces nos ve y dice: son iguales, no hay ninguna diferencia.
y cierran sus oídos al mensaje de Jesucristo que les queremos dar, en base no a nuestras palabras, sino en base a nuestras acciones, en cómo actuamos, ¿sí? En cómo hablamos, en cómo nos comportamos. Por eso, hombres de negocios, mujeres de negocios, nosotros como creyentes debemos de ser éticos en todo lo que hacemos. No podemos ser unas tranzas. Puedes ser transero e ir al cielo, pero tu testimonio no va a valer para nada. Y un silencio abismal. Tú y yo tenemos que entender, la salvación viene por Jesucristo y solo por Jesucristo. Pero mi conducta, como yo me comporto, lo que yo hago y no hago, tiene un impacto directo en mi testimonio, a mi familia, a mis compañeros en el trabajo, a las otras personas. En los tiempos de Pablo había un gran debate entre los creyentes, los cristianos en ese tiempo, si podían comer carne que había sido ofrecido en sacrificio a los ídolos. Porque se les ofrecía la mejor carne, era la más sabrosa, ¿verdad? La que se ofrecía a los ídolos y luego se traía y se vendía en la carnicería. Y había este debate. Y Pablo se para y él declara, ¿verdad? No hay ningún demonio metido en esa carne. Esa carne no te va a hacer ningún daño. Lo puedes comer. Pero luego, escúchame lo que dice Pablo. Dice, todo me es lícito, ¿ok? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo edifica. Dice, ninguno, díganlo conmigo, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. ¿Ves? Yo tengo que vivir mi vida cristiana de una manera que no va a tener un impacto negativo sobre otro. Tal vez tú tienes ese control, ese dominio propio, que tú puedes sentarte, tomarte una cerveza y nada más. No te emborrachas, no haces desfiguros ni nada. Pero tal vez la persona que está a tu lado no. Y el verte a ti tomar esa cerveza le da a él licencia y él termina, pero hasta atrás, tirado en un callejón. ¿Qué dice Pablo? No te tomes esa cerveza para que no dañes al otro. Si me explico, estoy usando nomás, pero en toda nuestra vida, en nuestra conducta, no es nomás se permite o no se permite, es qué impacto voy a tener sobre otros. Algunos de ustedes, papás, tal vez se sienten muy bien, pueden llegar, tomarse su cerveza en su casa y todo está bien, pero luego se preguntan por qué su hijo termina chocando, ¿verdad? Porque está hasta atrás, ¿verdad? Porque te vio a ti, papá, tomando. Entonces, yo tengo que ser un ejemplo para mi familia, yo tengo que ser un ejemplo para mis amigos, yo tengo que ser un ejemplo para los no creyentes. Tú y yo, nuestra conducta en todo, ¿ok? No nomás la cerveza, ¿verdad? Pero que también cuando nos vamos al buffet chino, oiga, téngale amor a ese pobre chino. Hablamos mucho, ¿verdad?, de la cerveza, pero no de la glotonería. Y tenemos que también entender, ese es un pecado. Tengo que aprender a, wow, no tengo que llenar el plato hasta acá, ¿verdad?, con redilas y regresar 10 veces. Hay que desquitar, no. Piensa en tu salud, piensa en el ejemplo que le estás dando a tus hijos. En toda nuestra conducta, en cómo hablas con tu esposa, ¿es el ejemplo que quieres que tu hijo vea de cómo tratar a su esposa? En todo lo que hacemos, ¿ves? No nos va a salvar. Lo que hacemos no nos salva. ¿Quién nos salva? Jesucristo. Y solo Jesucristo. Mi conducta no me puede salvar. Es Cristo que me salva. Pero mi conducta tiene que reflejar una obra de Cristo en mi vida. Y que yo pongo a los demás por encima de mí mismo. Y yo pienso en ellos. Pienso en el testimonio que mi vida va a dar.
en todo lo que hacemos. Pablo dice, haz este versículo tu lema, porque muchas veces decimos, ay, no, yo no quiero poner una etiqueta, ¿verdad?, de cristiana en mi coche, porque luego ven cómo manejo, ¿verdad? No, pues ajusta cómo manejas. Porque Pablo nos dice, es 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo está diciendo, yo lo voy a hacer un ejemplo para ustedes, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, en todo lo que hago. Yo seré un ejemplo para ustedes. Y tú y yo, cada uno de nosotros, ese debe ser el lema de nuestra vida. Yo voy a seguir a Cristo y seré un ejemplo para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos. Seré un ejemplo para los demás en el trabajo. Tú y yo, nuestra conducta no nos salva, pero refleja a Cristo a través de nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y me encanta esta parte que dice, diariamente crecían, ¿qué? En número. Diariamente crecían en número. El evangelismo es de todos. El evangelismo es de todos. No era nomás los domingos que gente era añadida a la congregación. No era nomás a través de la predicación de los discípulos, sino era todos los días, ¿verdad? Porque la comadre está platicando de Jesús con su comadre, ¿verdad? El hombre está en su trabajo compartiendo con el compañero, ¿verdad? Cada quien en su trabajo, en su casa, con los amigos, en la escuela. Todos los creyentes estaban constantemente hablando de su fe. Entonces el evangelismo del Paso, de San Antonio y de Chihuahua es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de tu pastor de campus, no es la responsabilidad de un servidor, es la responsabilidad de todos nosotros, cada uno de nosotros, compartiendo nuestra fe. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galicia, ya que el Espíritu Santo, fíjense, les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no lo permitió. Entonces pasaron de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. ¿Qué pasa aquí? Pablo y Silas zarpan, quieren ir hacia Asia, y el Espíritu Santo les dice, no, aquí no, se cierra la puerta. No hay. Tratan de ir hacia Bitinia y otra vez el Espíritu Santo les dice, no, aquí no. Al fin el Espíritu Santo, como que estos van a tardar un rato en agarrar la onda para dónde van, entonces les da una visión de a dónde Dios quiere que se dirijan. Escúchame, el Espíritu Santo guía a los que son activos. ¿Ves? Pablo y Silas no están, y pobres los de cámara me van a regañar, pero no están sentados con brazos cruzados, pues a ver a qué horas Dios nos habla, a ver a qué horas Dios nos dice para dónde ir. Pues no sé, compadre, ¿para dónde? Pues no sé, pues nos esperamos a ver a que Dios nos diga. ¿Y cuántos de nosotros estamos así sentados esperando? Pues es que Dios no me ha hablado. Dios ya nos habló a todos y nos dijo que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces Dios ya dio una orden, Él dio dirección de que tú y yo debemos de compartir. Ahora vamos, tratamos de hablar con el vecino y el vecino no quiere nada, cierra la puerta, ok, nos vamos con el otro, nada. Pero mientras estamos en ese movimiento es cuando entonces el Espíritu Santo viene y habla a tu vida y a mi vida. Sí, estaba muy cómodo ahí sentado. Dios habla al que está en movimiento, no al que está sentado. Él ve, están intentando, están queriendo cumplir, están queriendo obedecer.
Y como están tratando de hacerlo, Dios les dice: hey, la dirección es aquí. Aquí es donde quiero. En Macedonia es donde tengo ahorita gente con corazones abiertos, listos para recibir. Procedan hacia Macedonia. Entonces, si tú te preguntas, ¿por qué es que Dios nunca me habla? ¿Por qué es que nunca escucho la voz de Dios? Yo te preguntaría: ¿y qué estás haciendo? Porque si no estás haciendo nada, el Espíritu no te va a hablar. El Espíritu Santo no va a hablar. El Espíritu Santo viene y habla a la vida de aquellos que están intentando, aunque se equivoquen. Es mejor intentar y equivocarnos que no intentar nada. ¿Me oyeron? Hágalo el lema de su vida: es mejor intentar y equivocarme que no intentar nada. Hay que intentar. Chavos solteros, hombres solteros, tenemos varios aquí ya más rucos que mi abuela. Hey, es mejor intentar y fracasar que no intentar. Dios mío, sí, ¿verdad? Y todas las hermanitas dijeron amén. Son tan esos que le intenten, ¿verdad? Ok, entonces sigue. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, ¿qué dice? El Señor le abrió el corazón. Tú y yo nomás tenemos que comunicar el mensaje. El que obra en el corazón de las personas es ¿quién? Es Dios. Dios es el que hará la obra. Yo solo tengo que comunicar el mensaje. Si Dios no obra, ok, me voy con el que sigue. Pero en veces Dios va a obrar, y obra sobre esta mujer, dice, para que respondiera al mensaje de Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyentes en el Señor, vengan, ¿qué? A hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Escúchame, aquí Dios hace algo increíble. Esta mujer Lidia está allí afuera de la ciudad, está queriendo buscar a Dios, no conoce a Dios. Llega Pablo empieza a hablarle. Dios, el Espíritu Santo, mueve sobre su corazón. Y entonces ella, ¿qué hace? Ella recibe a Cristo. No solo ella, pero impacta su salvación. ¿Impacta qué? Dice toda su familia. ¿Sabes que Dios quiere que tu vida impacte a tu familia? Que tú seas el punto de salvación para tu familia, para tus hijos, para tus tíos, para tus padres. Que seamos ese momento. ¿Y ella qué hace? Abre su casa. Abre su casa. Lo increíble es que aquí abre su casa, su familia es tocada. Y no solo su familia, pero si seguimos viendo más adelante en la historia, se convierte en su casa, se convierte en una iglesia. De hecho, tenemos un libro en la Biblia escrito por Pablo a la iglesia de Filipenses. ¿Saben cuál iglesia es? Es esta que comenzó en la casa de Lidia. ¿Sabes? Si tú y yo nos atrevemos a abrir nuestras casas para Dios, no hay límite a lo que Dios puede hacer en una casa. Nuestra casa puede ser el punto donde Dios toca a nuestra familia. Nuestra casa puede ser el lugar donde Dios empieza toda una nueva obra, una nueva iglesia, un mover soberano de Dios en una casa, porque alguien estaba dispuesto a abrir su casa. ¿Qué podrá hacer Dios en tu casa? ¿Te imaginas? ¿Qué es lo que Dios? ¿Por qué no te haces esa pregunta esta semana? Dios, ¿qué podrías hacer en mi casa? ¿Qué podrías tú hacer aquí en esta casa que tú nos has dado? Dice, y una vez cuando iban al lugar de oración, nos salió en encuentro una
una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos siguió a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Sabes qué? El diablo sabe quién eres. A veces piensas: ay, nadie sabe quién soy yo, el pastor ni sabe quién soy yo. Pero el diablo sí sabe quién eres tú. Si eres un hijo de Dios, que ama a Dios, que está haciendo la obra de Dios, el diablo sabe quién eres. Y no es para que te asustes. Dice: ¿por qué? Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu lo dejó. ¿Ves? Tú y yo tenemos poder en el nombre de Jesús sobre los demonios. Tú y yo no tenemos que temer al diablo, no tenemos que temer a los demonios. Tú y yo, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad para callarlos y para hacerlos ir. Ahora, Pablo y Silas aquí, y voy a tomar un momentito y se me va a acabar el tiempo, pero aguántenme. No andaban buscando a los demonios. ¿Se fijaron? Ellos no andan. Hoy en día tenemos ministerios que andan de Ghostbusters, ¿verdad? Por todos lados, buscando: hay un demonio aquí. ¿A dónde hay un demonio? ¿Dónde? Yo no veo. Los discípulos no andaban buscando los demonios. Los discípulos andaban proclamando el reino de Dios, y al proclamar el reino de Dios saltaban los demonios, y ellos: ok, ahí está, para afuera. Dejen de andar buscando demonios. Habrá un demonio en ese cuadro que tengo en la casa. Habrá un demonio detrás de la puerta. No, el único demonio que tienes ahí se llama suegra. No. Ok. Dice: y cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos, están alborotando a nuestra ciudad. El enemigo siempre va a mentir de nosotros. Estaban alborotando a la ciudad. No, solo le sacaron un demonio a una muchacha. Dice: enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que los arrancaran la ropa, los azotaran, y después de darles muchos golpes los echaron en la cárcel. ¿Cuántos quieren tener una buena aventura como cristianos? Una buena aventura. Y nadie levanta la mano. ¿Qué pasó? Una vida cristiana es emocionante. Vas a andar, ¿verdad?, sanando gente, echando fuera demonios y terminando en la cárcel, ¿verdad? Yo creo que Pablo, cada ciudad donde iba, buscaba la sinagoga y la cárcel, porque decía: voy a empezar aquí y ahí es donde voy a terminar. Y ahora tenía su programa de visitante frecuente, ¿verdad? 10 visitas a la cárcel y te toca una noche gratis, ¿verdad? Pero escúchame, hay una verdad aquí. El andar, escúchame, ponlo para que todos en los campos lo puedan ver. Gracias. Andar en la voluntad de Dios y hacer su obra no nos garantiza una vida sin dificultades. Estaban en la perfecta voluntad de Dios. Habían visto una visión de Dios diciéndoles: vengan a Macedonia. Van para Macedonia. Filipos es una ciudad en Macedonia. Están en donde Dios lo quiere. Hicieron en el nombre de Jesús, echan fuera un demonio, y ahora de repente se encuentran en la prisión, habiendo sido golpeados severamente. Cuando de repente tienes problemas en la vida, deja de estar: ay, ¿qué habré hecho? ¿Qué pecado habré hecho? A ver, Dios, tranquilo. En veces por hacer la voluntad de Dios nos va mal, pero que sea por hacer la voluntad de Dios, ¿ok? No por andar, ¿verdad?, de pío por ahí, ¿verdad? Andaban en la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que entender que estamos en una guerra y tenemos un enemigo que odia a Jesucristo y nos odia a nosotros como hijos de Dios. No le tenemos miedo, pero estamos en una guerra, y cuando estas cosas suceden, no perdemos nuestra fe. No decimos: ¿dónde está Dios?
Porque es que cada vez que hay una crisis culpamos a Dios, nunca culpamos al diablo. ¿Ah? Hay una matanza y todos, ¿dónde está Dios? Pues Dios no tuvo nada que ver. Es nosotros, el hombre, que hemos rechazado a Dios, el diablo que tiene el dominio sobre el mundo, y nadie pregunta, ¿y por qué el diablo hace estas cosas? Pero entendemos que tú y yo estamos en una guerra. Y voy rápido porque quiero a lo menos terminar esta primera parte. Dice, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel, ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó de los pies en el cepo. ¿Ok? Las prisiones romanas tenían 3 partes y iba de peor, de malo, peor y peor. ¿Ok? Y Pablo y Silas están en lo más recóndito, era casi como una cueva sin ventanas, sin aire. Están en grilletes, y en el cepo no se pueden mover. Han sido golpeados, están todos adoloridos. ¿Y qué hacen? Y eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a llorar y a quejarse y a murmurar y decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Dónde estamos haciendo tu voluntad? ¿Dice eso? No. Pablo y Silas se pusieron a orar y ¿qué? Cantar himnos a Dios. Y dice, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. ¿Por qué? Porque si se le escapaba uno, él sabía que era condena de muerte para él. Era el responsable. Se escapa uno de esos prisioneros, él muere. Pero entonces dice, Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Escúchame, la alabanza es nuestra arma de batalla. La alabanza es nuestra arma de batalla. Cuando nos va mal, cuando nos ultrajan, cuando nos insultan, cuando nos corren del trabajo, cuando la suegra viene a la casa a vivir, tú y yo tenemos que aprender ¿a qué? Adorar a Dios, a proclamar la grandeza de Dios, la majestad de Dios, y lo hacemos en voz alta. Dice que todos los prisioneros en la cárcel los pudo escuchar. No era aleluya, Dios te bendigo, es tu santo nombre. Dios, ay Dios, ay Dios, nos dieron una buena paliza. Dios, una buena paliza. No sé dónde estabas, Dios, dónde estaban tus ángeles que campan a mi alrededor. Estaban dormidos, Dios, y yo no entiendo. No. Es en voz alta, adorando, exaltando la grandeza de Dios. Dios, tú sigues sentado en el trono, tú gobiernas, tú reinas sobre los cielos, tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores, Señor, y nada ni nadie puede detener tu palabra. Eso es lo que me imagino. Estaban cantando, estaban gritando, estaban orando en voz alta. Nuestra adoración lo tiene que escuchar el cielo, tiene que oír Dios, que lo estamos exaltando, y lo tiene que oír los demonios, que lo oiga el diablo, que no importa lo que nos haga, no nos va a parar, no nos va a callar. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Y hubo un terremoto, se caen las cadenas, se abren las puertas de par en par. Escúchame, Pablo y Silas no dijeron: ay, aleluya, Dios abrió la puerta, apélate. No, porque hubiera muerto el carcelero. Permanecieron allí. ¿Para qué? Para dar testimonio a ese hombre,
para dar testimonio de vida a ese hombre, a su familia. Y vámonos, aguántenme el tiempo. Dice, luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aquí viene la gran lista de todo lo que tienes que hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Para ser salvo, ¿qué tenemos que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. No es cree en el Señor Jesucristo, ve a la iglesia, da tus diezmos, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. No, es sencillamente para ser salvo hay que creer en el Señor Jesucristo. Luego les expusieron que la palabra de Dios a él y todos los demás que estaban en su casa. ¿En su qué? Su casa, en su casa, en su casa, no en la iglesia, en su casa. Y a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su qué? ¿A su qué? Y les sirvió comida. Wow, qué bien. Y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Saben? Las crisis abren el corazón del hombre a Dios. Este hombre estaba en una crisis. Su vida él la ve. Él toma la espada, está por cometer suicidio porque piensa que se han escapado y él va a morir. Y cuando de repente Pablo le dice: aquí estamos. Y dice: ¿qué tengo que hacer? Busca gente que se encuentra en crisis. Acércate a gente que se encuentra en crisis. Es un momento cuando sus vidas están abiertas a escuchar una palabra de esperanza. Wow. Y luego dice: al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa. ¿A dónde? Oigan, es en la casa del carcelero que él recibe a Dios y su familia recibe a Dios y son ministrados. Y es en la casa de Lidia que Lidia y su familia son convertidos. Pero mira, acaban de salir de la casa y fueron y ¿qué hicieron? Y animaron a los hermanos. Animaron. Tenemos que animarnos los unos a los otros. En medio de todo dolor, en medio de todo sufrimiento, tú y yo tenemos que seguir siendo esa voz que dice: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y su reino va avanzando. Su reino va llenando la tierra de su gloria. Las circunstancias de la vida no nos van a desalentar. Ahora, la tarea. Pueden ponerse todos de pie. Pueden pasar los de la alabanza en cada campus. Porque en un momento vamos a cantar y adorar a este Dios. Pero escúchame, aquí está la tarea. Eso, gracias. Ok, esta semana vimos hoy un énfasis de lo que Dios hizo en la casa de Lidia, lo que Dios hizo en la casa del carcelero. Entonces yo quiero que esta semana cada uno de nosotros invita a tu casa. ¿A dónde? A tu casa. Invita a tu casa. Haz tu casa un espacio. No los invites a Starbucks, si quieres llévales a Starbucks, pero invítalos a tu casa. Y invítalos a tu casa. Quítate de ahí. Dani, hazte para allá. Estoy tratando de leer. Johnny, quítate de ahí. Estamos tratando. Los de los campos no pueden leer. Gracias. Esta semana invita a tu casa a algún amigo que no conoce a Cristo y sencillamente nomás abre con ellos una escritura que te ha impactado y léalo con ellos. Invítalos a cenar, invítalos a tomar un café, invítalos a ver un partido de fútbol. Tú haya una razón, una excusa por invitarlos a tu casa. Pero antes de que se vaya, toma tiempo de decirle: oye, ¿me dejarías? Quiero leerte una historia que he encontrado en la Biblia. Puede ser la historia del hijo pródigo. Puede ser cualquier historia en la Biblia que a ti te ha impresionado. Y tú abres la Biblia y tú la lees con ellos. Y luego, escúchame, deja que la palabra de Dios obre. No les prediques. Nomás pregúntale:
¿Para ti qué significa? Para ti esto, ¿qué relevancia tiene? Y deja que la palabra de Dios hable a sus vidas. Dice que la palabra es más cortante que una espada de dos filos. Tú y yo no tenemos que sermonearlos, solo tenemos que abrir la Biblia y dejar que la palabra de Dios ministre a sus vidas. Puede ser un versículo que te gusta, un versículo que te trae aliento, lo compartes con ellos y luego oras por ellos, por su vida, los bendices y deja ver qué hace Dios en tu casa esta semana. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Muy bien, vamos juntos levantando nuestras manos a los cielos y vamos adorando a nuestro Dios.